El origen del mundo y la lucha eterna por el poder. Al principio no existían ni el cielo ni la tierra, ni la luz ni la oscuridad, sino el caos. De este estado primordial informe surgieron Gea, la tierra, y Eros, la fuerza impulsora del amor. Junto a Gea apareció Urano, el cielo, y juntos engendraron a los titanes. Sin embargo, ya aquí comienza el motivo central de la mitología griega: el miedo a la pérdida del poder. Urano detestaba a sus propios hijos y los encerró en lo más profundo del interior de la tierra. Gea, henchida de dolor y rabia, forjó una hoz gigante y se la entregó a su hijo Cronos. Cuando Urano se inclinó sobre Gea, Cronos saltó y castró a su padre. Los titanes fueron liberados y comenzó un nuevo reinado. Pero también Cronos escuchó una profecía: uno de sus hijos lo derrocaría. Por temor, devoró a cada recién nacido. ¿Es el poder alguna vez seguro? ¿O lleva cada generación ya en sí la semilla de su propia perdición? Así comienza la historia de una lucha interminable entre padres e hijos, entre el destino y el libre albedrío. Parte 1. Del caos al reinado de los dioses. El ascenso de Zeus Cronos había liberado a los titanes y asumido él mismo el mando. A su lado estaba su hermana y esposa Rea, quien le dio a muchos de los principales dioses posteriores. Sin embargo, la profecía no le daba tregua. Uno de sus hijos lo despojaría del poder. Impulsado por el miedo, devoraba a cada recién nacido inmediatamente después del parto. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecieron en el interior de su propio padre. Rea estaba desesperada. Una vez más, el destino se volvía contra una madre a la que le arrebataban sus hijos. En su necesidad, suplicó ayuda a Gea. Cuando nació su hijo menor, lo llevó en secreto al monte Ida, en Creta. Allí escondió al niño, que recibió el nombre de Zeus. Cuando Cronos vino para devorar también a este hijo, Rea le entregó una piedra envuelta en pañales. El titán se dejó engañar y la engulló sin notar el fraude. Zeus creció oculto hasta que fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su padre. Finalmente, se produjo la confrontación entre padre e hijo. Cronos fue derrotado y obligado a liberar a sus hijos devorados. Así comenzó la gran guerra entre los dioses y los titanes. Aquel conflicto masivo duró 12 años, una lucha que sacudió el cielo y la tierra. El giro llegó cuando Zeus liberó a los cíclopes y a los hecatonquiros, a quienes Cronos también había encarcelado. Por gratitud, los cíclopes regalaron a Zeus su famoso rayo, a Poseidón el tridente y a Hades el casco de invisibilidad de las tinieblas. Con estas armas, el equilibrio de la guerra se desplazó. Los titanes fueron finalmente derrotados y arrojados al Tártaro, una prisión profunda en el inframundo. Con su caída comenzó el reinado de los dioses. Zeus, Poseidón y Hades decidieron repartirse el mundo. Por sorteo, Zeus obtuvo el cielo, Poseidón el mar y Hades el reino de los muertos. Así, Zeus se erigió en rey de los dioses y ocupó su lugar en el Olimpo. Pero, ¿era este nuevo orden realmente estable? ¿O también sería desafiado algún día por una nueva generación? Parte 2. Zeus y su poder sobre el cielo y los hombres. Zeus reinaba desde el Olimpo, la morada de los inmortales. Como rey de los dioses, vigilaba el cielo y determinaba cada fenómeno meteorológico. El rayo, el trueno, la lluvia o la nieve eran expresión de su estado de ánimo. El rayo y el águila se convirtieron en sus símbolos más conocidos, signos de su poder y de su autoridad omnipresente. Sin embargo, Zeus no era solo un soberano sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también un protector del hogar y de los forasteros. La hospitalidad se consideraba sagrada. Quien tratara mal a un huésped se arriesgaba a sufrir su ira. Se casó con su hermana Hera, quien le dio a Ares y a Hefesto. No obstante, Zeus se hizo célebre por sus numerosos romances con diosas. De estas uniones nacieron Atenea, Hermes, Apolo, Artemis y Perséfone. También se unió a mujeres mortales y engendró a Dioniso, así como a muchos héroes como Perseo y Heracles. Pero cada una de estas relaciones acarreaba la ira de Hera.
Zeus encarnaba así no solo la autoridad divina, sino también las debilidades humanas. Era justo y protector, pero al mismo tiempo apasionado e inconstante. ¿Cómo puede un Dios ser a la vez juez supremo y causa de sufrimiento? ¿Está el poder divino libre de contradicciones o simplemente refleja la naturaleza del propio ser humano? Parte 3. Poseidón y el mar. Teseo y el Minotauro. Poseidón, uno de los dioses más poderosos, recibió el mar tras la repartición del mundo. Era el señor de los océanos, causaba terremotos y era considerado el dios de los caballos, que tenían un valor incalculable en la sociedad antigua. Aunque también poseía un palacio en el Olimpo, pasaba la mayor parte del tiempo en su reino, aún más espléndido, bajo las olas. Los marineros le rezaban y le ofrecían sacrificios, pues quien olvidaba buscar su favor se arriesgaba a una muerte agónica en el mar. Poseidón era rencoroso y podía imponer castigos severos. Un ejemplo conocido de su venganza se encuentra en la historia de Teseo y el Minotauro. El rey Minos gobernaba la isla de Creta y sacrificaba a Poseidón su mejor toro cada año. Sin embargo, un año se quedó para sí con el más hermoso, un enorme toro blanco. Poseidón notó el engaño, pero en lugar de castigar a Minos directamente, golpeó a su esposa. Hizo que ella se enamorara del toro. De esta unión antinatural surgió el Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro. Así demostró Poseidón que su ira no siempre era inmediata, pero sí inevitable. ¿Fue un mero despecho de un dios o una advertencia a todos los mortales de que ningún sacrificio ni promesa debía romperse sin castigo? Parte 4. Hades y el reino de los muertos. Hades, el mayor de los tres hermanos, recibió el reino del inframundo. Allí gobernaba sobre las almas de los difuntos. A su lado se sentaba su esposa Perséfone, y juntos eran considerados también deidades de la fertilidad. El inframundo no era un lugar al que se pudiera entrar fácilmente. Numerosos guardianes y pruebas hacían que fuera penoso para los muertos y casi imposible para los vivos ingresar en él. A la entrada fluía el río mortal Estigia. Para cruzarlo, el alma necesitaba la ayuda del barquero Caronte. Pero Caronte exigía un pago. Por eso, se colocaban monedas sobre los ojos de los difuntos para que su alma pudiera pagar el trayecto. Quien no podía pagar estaba condenado a esperar por toda la eternidad en la orilla del Estigia. Tras el barquero acechaba Cerbero, el legendario perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Finalmente, cada alma llegaba ante los 3 jueces del inframundo. Ellos decidían el destino final. El Elíseo era un lugar pacífico, comparable a un cielo, destinado a héroes, semidioses y personas especialmente virtuosas. Los campos de Asfódelos eran para aquellos que en vida no habían sido ni especialmente buenos ni especialmente malos. El Tártaro, por el contrario, se asemejaba a un infierno. Allí sufrían en tormento eterno no solo los titanes derrotados, sino también aquellos que habían ofendido gravemente a los dioses. Hades no era un dios caprichoso como muchos de sus hermanos, sino un soberano justo, aunque implacable. Pero, ¿quién decide en última instancia sobre la justicia? ¿Y es el juicio de los dioses definitivo? ¿O queda incluso en el reino de los muertos un resto de esperanza? Parte 5. Hera y su venganza celosa. Hera, hermana y esposa de Zeus, era la reina de los dioses y protectora del matrimonio y de las mujeres. En la sociedad griega gozaba de un gran respeto, pero tras su dignidad se ocultaba una de las deidades más vengativas y rencorosas del Olimpo. Una y otra vez tenía que ver cómo Zeus se fijaba en otras diosas o mujeres mortales, y una y otra vez su ira se dirigía contra esas mujeres y sus hijos. Cuando Leto estaba embarazada de Apolo y Artemis, Hera impidió su alumbramiento y le hizo imposible el parto. A Io, otra amante de Zeus, la transformó en una vaca y ordenó que la vigilara el monstruo de 100 ojos, Argos. Un ejemplo especialmente famoso de sus celos es la historia de Heracles. Como hijo ilegítimo de Zeus, fue desde el principio el blanco de su odio. Ya de lactante, Hera envió 2 serpientes para matarlo.
Pero el niño resultó ser extraordinariamente fuerte y estranguló a los animales con sus propias manos. Más tarde, sin embargo, Hera lo llevó a la locura, de modo que mató a su propia mujer y a sus hijos. Este acto lo condujo a sus 12 trabajos que lo hicieron inmortalmente famoso. Hera era, por tanto, a la vez guardiana del matrimonio y encarnación de unos celos destructivos. ¿Era su venganza solo una expresión de dignidad herida o reflejaba la inevitabilidad del orden divino en el que cada infracción exigía su precio? Parte 6. Atenea, Ares y los contrastes de la guerra. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, era hija de Zeus y Metis. Su nacimiento fue de todo menos ordinario. Zeus recibió la profecía de que un hijo de Metis lo derrocaría algún día del trono. Por miedo, devoró a Metis, aunque ella ya estaba embarazada. Poco después, Zeus sufrió fuertes dolores de cabeza. Pidió a uno de los inmortales, considerado el más rápido, que le partiera la cabeza con un hacha. De la frente abierta saltó Atenea, completamente armada con casco, escudo y lanza, y con un fuerte grito de guerra. Atenea representaba la inteligencia estratégica y el combate honorable. Apoyó a héroes como Perseo y Heracles. Estaba especialmente unida a Odiseo, a quien protegió con gran dedicación para que pudiera regresar a su patria. En Atenas era muy venerada, y la ciudad llevaba su nombre. Incluso entró en una disputa con Poseidón por el dominio de la ciudad. Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar un manantial de agua. Atenea, sin embargo, hizo crecer el primer olivo. Los dioses la declararon ganadora y la ciudad fue nombrada en su honor. Como una de las sagradas diosas vírgenes, se erigió en su honor el Partenón en la Acrópolis, llamado así por Partenos, la Virgen. Muy diferente era Ares, el cruel y sanguinario dios de la guerra. Ni los dioses ni los hombres lo apreciaban especialmente. No encarnaba el combate glorioso o justo, sino la ira pura y el derramamiento de sangre en el campo de batalla. Entre Atenea y Ares se mostraba el contraste de dos formas de guerra: la sabiduría estratégica frente a la destrucción ciega. ¿Qué tipo de poder merece admiración? ¿La fuerza controlada de la sabiduría o la violencia desatada de la ira? Parte 7. Afrodita y la guerra de Troya. Afrodita era la diosa de la belleza y del amor. Era la responsable de la atracción sexual entre mortales e inmortales y a menudo usaba su poder para su propio placer. Existen diferentes versiones sobre su origen. Algunos cuentan que surgió de los genitales de Urano caídos al mar. Otros ven en ella a otra hija ilegítima de Zeus. Desempeñó un papel decisivo en la guerra de Troya. El príncipe troyano París recibió la tarea de entregar la manzana de oro a la diosa más bella. Hera, Atenea y Afrodita se presentaron ante él y le prometieron sendas recompensas. Hera ofreció poder, Atenea, sabiduría y gloria en la guerra. Afrodita, por su parte, le prometió a la mujer más bella del mundo. París se decidió por Afrodita. Esta mujer era Helena, la esposa del rey espartano Menelao. Cuando París visitó Esparta, Afrodita lanzó un hechizo sobre Helena para que huyera con él a Troya. Menelao y su hermano Agamenón reunieron entonces un enorme ejército para recuperar a Helena. Así comenzó la guerra de Troya. La intervención de Afrodita mostró cuán estrechamente podían estar ligados el amor y la destrucción. ¿Fue solo una disputa por la belleza o el detonante de una guerra que marcaría a generaciones? Parte 8. Artemis y Apolo. Artemis era la diosa de la caza y la hermana gemela de Apolo. Se la consideraba una arquera mortal y era un miembro prominente del Olimpo. Artemis vigilaba tanto a los cazadores como a sus presas y se aseguraba de que se mantuviera el equilibrio de la naturaleza salvaje. Su virginidad era sagrada para ella y la defendía con una determinación implacable. El cazador Acteón se cruzó por casualidad cerca de ella un día mientras se bañaba desnuda. Artemis lo transformó entonces en un ciervo y lanzó a sus propios 50 perros de caza contra él. Por una sola mirada descuidada, sufrió una muerte agónica.
Su hermano gemelo Apolo era un dios de muchos ámbitos. No solo era el dios de los arqueros, sino también de la luz y de la música. A menudo se le representaba tanto con una lira como con un arco. Apolo estaba estrechamente vinculado a la adivinación. Nació en Delos y honró la isla erigiendo allí un oráculo. Más tarde se trasladó al monte Parnaso, mató a la gran serpiente Pitón y fundó un templo en ese lugar. Allí surgió el famoso oráculo de Delfos. En Artemis y Apolo se unían la caza y la música, la naturaleza salvaje y el orden, el rigor y la armonía. Pero, ¿cuán cerca estaban la protección y el castigo, la inspiración y el exterminio en el mundo de los dioses? Parte 9. Hermes, Deméter y Perséfone. Hermes era el mensajero de los dioses y el patrón de los ladrones. Entre los dioses se le consideraba un embaucador que gastaba bromas y no retrocedía ante el robo. Al crecer, asumió el papel de mensajero divino y portaba una vara dorada como signo de su autoridad. Con frecuencia se le representaba con un casco alado y sandalias aladas, con las que se apresuraba por los aires para entregar mensajes. Deméter era la diosa de la agricultura y guardiana de la cosecha. Más que a nada en el mundo, amaba a su hija Perséfone. Pero también Hades se había enamorado de Perséfone. Un día, mientras la joven recogía flores, la tierra se abrió y Hades la arrastró hacia el inframundo. Deméter estaba fuera de sí de dolor. Durante 9 días y noches buscó a su hija, hasta que el dios del sol, Helios, le reveló quién había secuestrado a Perséfone. Entonces, Deméter se retiró durante un año entero y se negó a cumplir con sus tareas. Sin la diosa de la fertilidad, el mundo se hundió en el hambre y la sequía. Para salvar a la humanidad, Zeus ordenó a Hades que liberara a Perséfone. Pero Hades le había ofrecido el alimento de los muertos, una granada. Debido a esto, ella quedó ligada al inframundo. Tras largas negociaciones, se decidió que Perséfone pasaría 3 meses al año con Hades y 9 meses con su madre. Así se explicaban los meses de invierno, en los que la tierra es yerma y fría, mientras Deméter espera el regreso de su hija. ¿Fue una tragedia divina? ¿O el ciclo eterno de pérdida y retorno que define la vida misma? Parte 10. Hefesto, Dioniso y el legado de los dioses. Hefesto, el dios del fuego y de la metalurgia, no tuvo un comienzo fácil. Nació cojo, y su madre Hera lo arrojó del Olimpo al mar, para que se ahogara. No obstante, regresó más tarde al Olimpo. Para reconciliarse con él, Hera le entregó a Afrodita como esposa. Hefesto resultó ser un inventor genial. Creó muchos de los palacios del Olimpo y forjó el equipamiento de numerosos héroes. Para Aquiles fabricó una armadura espléndida y un escudo colosal. Dioniso, el dios del vino y de las fiestas, era considerado uno de los olímpicos más desenfrenados. Mujeres frenéticas, las Ménades, así como sátiros, mitad hombre, mitad cabra, lo acompañaban. En Grecia poseía una gran cantidad de seguidores. Sus adoradores participaban en borracheras extasiantes y fiestas orgiásticas que eran famosas entre su séquito. Los dioses griegos encarnaban a la humanidad en sus expresiones más elevadas y más bajas. Desde el cruel y destructivo Ares hasta la bella y seductora Afrodita, reflejaban los extremos de la naturaleza humana. Sus mitos narraban la eterna lucha por el poder entre padres e hijos, las profecías, el miedo y el incesante afán de dominio sobre el mundo. Estas historias se transmitieron de generación en generación. Marcaron el pensamiento y la cultura y pertenecen, hasta hoy, a los legados más influyentes de la historia de la humanidad.